En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó, esté con todos ustedes. Bienvenidos al sábado de la octava de Pascua de Resurrección. Escuchamos el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo del 13 al 21. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En el capítulo 16, versículo del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo,
y que lo había visto no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Feliz Pascua de Resurrección, mi estimado hermano y hermana. Dios esté bendiciendo con su luz maravillosa, con la alegría de que Cristo vive tu vida, la vida de tus cercanos, de tu familia. El evangelista San Marcos nos dice hoy que Jesús se apareció primero a María Magdalena. Primero, me llama la atención, y es que ya Jesús había dicho que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y María Magdalena estaba contada entre los últimos. Era para los pulcros, era para los sabelotodo, la escoria social. Era la vergüenza de los sanos, entre comillas. Y por eso Jesús le va a regalar la alegría de ser ella la primera que se encuentra con la resurrección, con Jesucristo, que ha vencido el poder de la muerte. Y nos dice que era de la que había arrojado 7 demonios. Y esto también, hermanos, es muy sorprendente, porque si en verdad el ministerio del exorcismo es muy importantísimo en la vida de la iglesia, y es importante que hayan exorcistas en todas partes. En una sola diócesis deberían de haber en cada una de las vicarías un exorcista. Y esto es muy importante no porque se estará expulsando demonios cada 24 horas, sino porque es importantísimo escuchar con atención y con oído de pastor el sufrimiento humano. Hay muchos hermanos que necesitan que se les escuche, no solamente en una confesión donde apenas se escucha y se da la absolución, sino dedicar un tiempo oportuno para que se expresen, para que hablen, para que digan lo que les sucede, su sufrimiento. Y escucharlos con oído de pastor siempre lleva a dar una respuesta de pastor. Pues este encuentro con Jesús y la Magdalena fue un encuentro maravilloso, porque expulsó Jesús 7 demonios. Y este exorcismo sí que me parece sumamente importantísimo, porque en un exorcismo real
en una vejación donde el demonio ha poseído a una persona, esta se manifiesta con distintos signos: la fuerza, el cambio de voz, lo que dice. Uno inmediatamente sabe que esto que dice no viene de la persona. Y hay muchos otros signos con los que se detecta la presencia real del diablo. Pero este que sucede con María Magdalena es uno de los exorcismos mucho más peligrosos, porque aquí estaba el diablo en 7 serpientes malditas, refugiadas, escondidas en el corazón de María Magdalena. Y estas no podían ser echadas, expulsadas, si no era con el consentimiento libre y voluntario de María Magdalena. Y esto es lo que sucede en una verdadera y auténtica confesión. Jesucristo no te puede perdonar si tú no se lo permites. María Magdalena se abre en su corazón para que la misericordia de Dios le libere de estos 7 demonios que la tienen poseída. Esta posesión es gravísima, porque el demonio es entonces como el cáncer que está allí sin ser detectado. Y este está haciendo grandes estragos, pero allí está el diablo enrollado, escondido como un cáncer que no se ha detectado, pero que está haciendo mucho daño y que tarde o temprano será presa de aquel que ha habitado por 1 año o muchos años en esa persona. Y el exorcismo más elocuente es una verdadera confesión con la absolución. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. Esto también nos parece muy importantísimo, porque el encuentro con Jesucristo no nos puede llevar a un pensar: ya llegué al final del camino, ya subí a la cumbre de la montaña y ahora a ondear banderas blancas como signo de triunfo. No es así en la vida cristiana. El encuentro con Jesucristo supone perseverancia, y cuando no hay perseverancia, el estrago puede ser mucho mayor en nuestra vida que antes de haber encontrado a Cristo. Y por eso Jesús mismo sale en búsqueda de aquellos que ya se habían encontrado con Él. Va a hacerse amigo en el camino de desilusión de aquellos 2 discípulos que van rumbo a Emaús. Y creo que esto es lo que nos hace falta a nosotros en la iglesia. Vivimos retiros espirituales, convocamos a muchos hermanos a un retiro espiritual, vivieron el retiro espiritual, hubo un encuentro personal con Cristo, Dios tocó sus vidas, pero luego los abandonamos, no les damos seguimiento. Y si alguien ya no viene, no nos preocupamos por ir a buscarlo. Aquí está la clave que nos da Jesús. Salir en búsqueda, volver a explicarles las Escrituras, volverles a hablar de Jesucristo. Esto es evangelización. No conformarnos en
los 4, 5, 7 que estamos perseverando en la pequeña comunidad, hermanos, hay otros discípulos de Emaús que andan deambulando por el mundo y que es necesario volverles a explicar las sagradas Escrituras. Por último, Jesús se apareció a los 11 y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Y esta palabra, pues también es para nosotros, hermanos. También Jesús hoy nos echa en cara nuestra incredulidad y también la dureza de nuestro corazón para aceptar su amor, su misericordia, su salvación. Cada uno reflexione cuánto hay de dureza en su corazón para seguir a Cristo Jesús, único camino que nos lleva a la salvación. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que el Sanedrín está sumamente preocupado por lo que los discípulos de Jesús están realizando. Ellos, con el poder de Jesús de Nazaret, han levantado a un paralítico. Y este paralítico es un testimonio elocuente de la gran victoria de nuestro Dios. Por ello, los del Sanedrín mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. ¿Qué contestaron? Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. La existencia de Dios nadie la puede frenar. Nadie. Ni los poderosos de este mundo, ni los que vendrán, nadie puede ponerle punto y final a la existencia de Cristo y de los cristianos. Ya habían corrompido a los guardias que estaban custodiando el sepulcro, dándoles una fuerte suma de dinero para que dijeran que mientras estaban dormidos, los discípulos de Jesús se habían llevado el cadáver. Cuánto quisiera el mundo que Jesucristo fuese un cadáver más para los cristianos. Cristo vive, Cristo está vivo. Hoy no pueden corromper el corazón de Pedro y de Juan y de los demás discípulos. No pueden, porque ellos se han encontrado de verdad con Cristo Jesús y jamás podrán contra los verdaderos y auténticos cristianos. Jamás podrán, por más que quieran perseguirlos, como tantos mártires que ha cosechado la iglesia, como tantos hombres y mujeres perseguidos actualmente, como Monseñor Rolando Álvarez. Jamás podrán frenar la victoria de nuestro Dios. Daniel Ortega, en su régimen en Nicaragua, cuanto más quiera mantener la iglesia encerrada, más público será el testimonio de esa iglesia que peregrina en nuestra hermana República de Nicaragua. Cuántos
o cuantas más rejas quieran ponerle a Monseñor Rolando Álvarez, más libre lo están haciendo. Cuanto más años de prisión le den a Monseñor Rolando Álvarez, mayor será el testimonio que Monseñor Rolando seguirá dando para la gloria de Dios y para la fortaleza de una fe en la Iglesia que no se doblega ante el aullido del lobo. Oremos. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti. Mira propicio a tus elegidos y haz que, renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. No se te olvide, mi querido hermano, compartir este mensaje para que lleguemos a más hermanos y hermanas, tanto en la plataforma de la fanpage, como también en el canal de YouTube, siempre como Padre José David. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.